Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 21 de marzo de 2025. Han pasado ya algunas horas y con la perspectiva que da el tiempo, aunque sea el tiempo de pocas horas, yo creo que se va viendo cada vez con más claridad que a Sánchez, al presidente del gobierno de nuestro país, la cumbre europea de ayer no le ha salido bien. No le ha salido por lo menos todo lo bien que él deseaba, por ninguno de los dos flancos. En primer lugar, porque él llegaba a esa cumbre tratando de conseguir que sus socios pues aceptaran que no se hablara de una cumbre de rearme, que se rebajara, digamos, ese lenguaje tan bélico que está ofendiendo tanto a la izquierda, es decir, a sus propios socios. Y luego también porque él esperaba que esa actitud, digamos, de pedir que se deflactara por lo menos la intensidad terminológica, pues contentara a las personas, a los partidos políticos que le permiten gobernar España, pero tampoco ha sido así. Por eso digo que en los dos flancos las cosas le han salido regular. Al final, lo que queda, por eso digo que el tiempo da una cierta perspectiva, es que la Unión Europea lo que ha hecho ha sido acordar mayoritariamente, no por unanimidad, pero sí de una manera muy abrumadora, pues la compra de armamento. La compra de armamento. Si uno lee la lista que se incluye textualmente en los documentos que ayer se aprobaron, uno lo que lee es misiles, artillería, drones, sistemas de defensa aérea y de ataques de precisión. Esto es lo que se lee. Esto es lo que ayer acordó la Unión Europea. Por eso, anoche, cuando compareció el presidente del gobierno, digo todo esto por contextualizar lo que ha ocurrido en las últimas horas, en las horas más recientes, el presidente del gobierno dijo, bueno, pero hay que entender que, en fin, la situación que se vive en el norte de Europa, en los países que son más fronterizos con Rusia, no es la misma que la situación que vivimos los países del sur de Europa. Por lo tanto, no se asusten ustedes si oyen hablar de armamento. Esto es pensando en los países más comprometidos. Nosotros estamos en otro ámbito. Amenazas que tiene el sur de Europa son algo diferentes a las que tiene el este de Europa. Ataques híbridos, en lugar de ataques físicos por parte, en este caso, de tropas invasoras en Ucrania y evidentemente las connotaciones y las implicaciones indirectas que tiene en países del este de nuestro continente, y en nuestro caso pues son ataques más híbridos, ataques que tienen que ver con la ciberseguridad. Lo dijimos aquí en el anterior Consejo Europeo cuando tuve ocasión de comparecer ante ustedes, de que en efecto lo que tenemos que hacer es mejorar nuestras capacidades de ciberseguridad. O sea que nosotros en el antivirus y los países más al norte con los tanques y los misiles, ¿no? Una cosa así, digo, por hacer la caricatura. Bueno, esto es lo que he querido vender. Luego veremos que es una mercancía argumental que no la han comprado, tampoco sus socios aquí en España. Y que además, y esto es algo que no se ha significado suficientemente, en mi opinión, en los medios de comunicación que consumimos aquí en España, esto le ha llevado a fotografiarse con Giorgia Meloni, su gran aliada en esta campaña de no hablar de desarme, etcétera, fue Giorgia Meloni. Meloni, la extrema derecha europea. Cada vez se va viendo con más claridad que esa es la pareja de baile que en este contexto europeo está empezando a adquirir cierto protagonismo. Sánchez y Meloni, esto es lo que se vio ayer y no creo que esto tampoco les guste especialmente a los socios de Pedro Sánchez. No obstante, y ahora ya entramos en la resaca, en lo que hoy se ha dicho de la cumbre de ayer jueves, pues es lo que hemos visto es a los ministros del gobierno que ya han hablado, pues tratando de hacer la pedagogía que ayer reclamaba el propio presidente del gobierno. Hoy ha estado Félix Bolaños en los medios de comunicación, el triministro, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, y quien nos ha vendido el Consejo Europeo, que es lo que ha querido vender. Lo que a Pedro Sánchez le interesa que venda el gobierno. Estamos comprometidos con Europa, pero puntos suspensivos. Por supuesto que el Gobierno de España, y el presidente del Gobierno también lo respondió, está plenamente comprometido con este proyecto europeo. Y miren, no simplifiquemos. Este no es un debate de los que están a favor de la paz o en contra de la paz. Todos estamos a favor de la paz. Lo que tenemos que hacer es disuadir al único que está en contra de la paz, que es el señor Putin. Y por eso los países europeos tienen que llevar a cabo un proyecto compartido, común, para precisamente poder garantizar la libertad, la seguridad, la paz, la democracia en nuestro continente. La palabra que más utiliza el señor Bolaños de manera premeditada es la palabra paz, no la palabra guerra.
Esta es la idea que yo creo que van a poner en marcha naturalmente todos los voceros del Partido Socialista. Luego ha salido Patxi López, que es el portavoz parlamentario del Partido Socialista, el partido que sustenta al gobierno, o por lo menos en la parte mayoritaria del gobierno que tenemos, para decir que no se preocupe la izquierda. La izquierda está muy preocupada, luego lo veremos también, porque consideran que el incremento del gasto militar supone detraer ese dinero de otras necesidades que para ellos son prioritarias, el gasto social. Entonces es cuando ha aparecido Patxi López, que es como una especie de malabarista con las palabras. Y dice, oiga, que nadie se asuste, es perfectamente compatible. Este gobierno se caracteriza, dice López, lo escucharán enseguida, por hacer compatibles cosas aparentemente incompatibles. Este gobierno ha hecho compatible cosas que decían que eran imposibles. Crecimiento económico con refuerzo de los servicios públicos, creación de empleo con subida de salarios, subida de las pensiones con ahorrar en la hucha de la seguridad social. Bueno, pues este gobierno es el que va a hacer compatible aumentar los ingresos en seguridad con aumentar los recursos para sostener el estado del bienestar que necesita también este país. Que se queda tan ancho. Esto es lo que ha dicho el señor Patxi López. Ya saben ustedes que los discursos lo aguantan todo como el papel lo aguanta todo. Luego, cuando pase el tiempo y veamos qué es lo que pasa, pues ya será de poco, porque si dijéramos que la hemeroteca compromete a los personajes públicos, pues aún podríamos decir, no se coja usted los dedos, que luego va a quedar como a lo mejor mentirosillo cuando revisemos lo que dijo usted en marzo de 2025, pero es que les importa un rábano. Estamos permanentemente acudiendo a la hemeroteca y recordando lo que dijeron en épocas pasadas, se encogen de hombres y a lo más que llegan es decir que, oiga, que rectificar es de sabios. Y hasta ahí llega el, digamos, descrédito. Bueno, pero les decía hace un instante, ¿la izquierda compra esta mercancía o no la compra? La respuesta es no. Es verdad que hoy no ha sido un día de grandes profusiones declarativas, ¿eh? O sea, hoy ha comparecido Martínez Madillo, que es el secretario general de Izquierda Unida. Una parte de Sumar, una parte no poco importante de Sumar, pero solo una parte de Sumar. ¿Y qué ha dicho? Pues que le agradece a Sánchez los esfuerzos por restarle, digamos, carácter belicoso a las declaraciones europeas, pero que eso no quita para que ellos se den cuenta de cuál es el trasfondo de la cuestión. Como no es neutro el lenguaje, nosotros celebramos que Pedro Sánchez quiera darle otra perspectiva. Pero el problema no es que se le nombre de otra forma, sino que se van a dedicar 800.000 millones de euros y por primera vez se rompen las reglas fiscales que no se rompieron cuando los países del sur de Europa estuvieron asolados por la pobreza, la exclusión social, el paro y el deterioro de los servicios públicos. Yo creo que pensando en estas declaraciones es por lo que el señor Patxi López ha dicho lo que escuchábamos antes, ¿no? Que nadie se preocupe, que es perfectamente compatible gastarse dinero en armas, aunque no queramos reconocer que son armas, y además hacer ese esfuerzo en el gasto social. Y esa es una idea que tampoco le ha comprado el señor Madillo, tampoco. Incompatible es incompatible. Rearmar Europa es incompatible con una Europa segura y una Europa de cooperación. Nosotros tenemos una alternativa que es un modelo europeo de cooperación, de desmilitarización y de garantía de paz en suelo europeo para decenios. Bueno, y mientras tanto el Partido Popular está exactamente en la misma línea que ayer marcó Núñez Feijóo. Saben que cuando hay una cumbre europea, antes se reúnen los líderes de los... Perdón, porque es que la gripe o la alergia o lo que sea me tiene con la garganta hecha polvo. Bueno, les decía que antes de que se reúnan los jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre europea, se reúnen los líderes de los partidos políticos, que forman parte de las mayorías gubernamentales de cada uno de los 27. Y naturalmente el partido dominante es el Partido Popular. El representante del Partido Popular en España es Alberto Núñez Feijóo, por lo tanto él estuvo haciendo, digamos, antipropaganda de Sánchez. Y además no solo en privado, también lo dijo en público. Y ayer escuchábamos con toda claridad cuál era su discurso. Un discurso que hoy ha sido refrendado, porque no podría ser de otra manera, por el portavoz del partido, por Borja Semper. El presidente del gobierno tiene muy poco respeto por los ciudadanos, nos trata como menores de edad y al presidente del gobierno solo le faltaba haber hablado de piruletas y gominolas de colores, cuando estamos hablando de algo muy relevante y es el compromiso de España con nuestros socios en la defensa de nuestras libertades.
el presidente del gobierno debería de estar menos preocupado por el relato que cambie la realidad y debería estar mucho más preocupado por cambiar la realidad. Bueno, el argumento de fondo, lo volveremos a escuchar enseguida, es que esta situación está poniendo de manifiesto que el gobierno que preside Pedro Sánchez, no tiene una mayoría estable, no la tiene para defender en las cumbres europeas el incremento del gasto militar y tampoco tiene una mayoría estable para gobernar España, ni siquiera para sacar adelante unos presupuestos generales del Estado. Los presupuestos serían necesarios para poder justificar ese incremento del gasto militar, porque los presupuestos, como ustedes saben, no es nada más que un balance de ingresos y de gastos. Y por lo tanto, si te vas a gastar más en una partida, tienes que consignarlo en los presupuestos, pero ni tenemos presupuestos ni se les esperan, a pesar de que hoy ha habido una aparente contradicción entre los voceros de la izquierda, del Partido Socialista. Fíjense, hoy le preguntaban a Patxi López, a propósito, porque cada vez, lo contábamos ayer, cada vez es un secreto a voces que Pedro Sánchez ya está diciéndole a sus colaboradores más íntimos: no vamos a tener más remedio que prorrogar los presupuestos del año pasado, porque vamos, del año pasado no, de hace 2 años, porque no tenemos una mayoría para aprobar los presupuestos de 2025. A pesar de lo cual, fíjense, hoy Patxi López, el portavoz parlamentario del PSOE, decía esto. Que yo no entiendo por qué estamos teniendo este debate desde ayer. Pero si el gobierno y el presidente del gobierno ha dicho lo mismo todo el tiempo, estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos, estamos trabajando para conseguir que haya presupuestos. Yo no sé por qué estamos, si va a haberse presupuestos o no, estamos trabajando para que los haya. Ya, pues estamos hablando de eso porque todos los medios de comunicación que tienen buenas fuentes en su partido, señor López, saben que ustedes no tienen ahora mismo una mayoría para sacar los presupuestos. Y esto no es una deducción de un lector de prensa. Esto es lo que explícitamente ha dicho el ministro Bolaños. Es evidente que a día de hoy, pues, los apoyos para unos nuevos presupuestos generales del Estado no están maduros. A día de hoy. Por supuesto que seguiremos hablando, seguiremos trabajando y no tenemos ninguna preocupación porque tenemos unos presupuestos generales del Estado que son muy buenos y que están creando empleo y que están generando crecimiento económico, multiplicando por 4 el crecimiento que se crea en la Unión Europea. Así que no hace falta mucha imaginación para interpretar estas palabras, que por otra parte recuerdan mucho las palabras que también pronunció ayer el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Él también dijo: oiga, mire, tenemos unos presupuestos vigentes, es verdad que prorrogados, pero vigentes, que son muy buenos y que nos permitirían perfectamente prorrogarlos si fuera necesario y atender a las necesidades básicas que tiene el país. Que era una manera de reconocer que efectivamente él está considerando seriamente la posibilidad de prorrogar los presupuestos porque no va a poder aprobar otros. Esta es la realidad política. Y esta realidad política, reconocida ya de una manera bastante abierta, como ven, por los propios miembros del gobierno, es lo que lleva al principal partido de la oposición a decirle: oiga usted, en estas condiciones, un gobierno serio lo que haría de una manera directa es convocar elecciones. Escuchen a Borja Semper. La conclusión solo puede ser una. Para salir de esta situación, el presidente del gobierno lo que debería es disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles. Si no tiene mayoría social y no tiene una mayoría parlamentaria, no podemos permanecer en una situación de improvisación continua en la que los problemas de los ciudadanos quedan relegados siempre a un segundo plano, porque lo que más importa es el confort del presidente del gobierno. Bueno, y luego hay un tercer asunto en el panorama informativo del día que también merece una cierta atención, y es una polémica que ya sabíamos que iba a permanecer durante bastantes semanas en el candelero, y así es, y además seguirá todavía prevaleciendo hasta que no se busque una solución definitiva, que es el famoso reparto de los menas. Saben ustedes que esta es una decisión que tomó el gobierno después de pactar con Junts un pacto migratorio que suponía un reparto de los menas que la mayor parte de las comunidades autónomas en manos del Partido Popular considera injusto. Y no solo las autonomías del Partido Popular, también una autonomía gobernada por el PSOE, como es Castilla-La Mancha. El señor García Paje, ya hace 2 o 3 días, fue muy crítico con ese pacto alcanzado por su partido, es decir, por el PSOE, por el gobierno del PSOE, con Junts per Catalunya. ¿Por qué? Pues porque decía algo que hoy ha repetido, por eso tiene actualidad el hecho de volver a escuchar hoy a García Paje, y es que este gobierno está poco menos que a las órdenes y a las opiniones de Puigdemont. Hay algunos otros, incluso presidentes autonómicos, que se permiten hablar de solidaridad o de lealtad,
pero a la chita callando son beneficiarios de las imposiciones de Puigdemont. Yo les pediría que se dejen el cinismo en casa, que no ayuda para nada. Yo creo que se está refiriendo sobre todo a ella. Tal vez todavía al presidente asturiano, porque, a ver, comunidades autónomas que estén gobernadas por el PSOE, aparte de Castilla-La Mancha, solo están Cataluña y Asturias. Por tanto, yo creo que por ahí van esos ataques, pero esto es una deducción. En todo caso, queda claro que García Paje mantiene vigente el discurso de que esto ha sido una concesión, una bajada de pantalones del Partido Socialista frente a las exigencias del señor Puigdemont. Y en esto coincide con el discurso del Partido Popular, que lleva varios días diciendo lo mismo. Hoy el portavoz del gobierno madrileño, Miguel Ángel García, ha vuelto a decir que quien está llevando la voz cantante en esta materia es el señor Puigdemont. El portavoz del gobierno central, que en este caso es Junts, que es un prófugo de la justicia, es el que está haciendo de portavoz y es el que nos traslada a través de los medios de comunicación la información sobre los supuestos menores no acompañados que van a tener que ser acogidos en distintas comunidades autónomas. Bueno, pues esta primera idea que suscriben a la limón tanto el señor García Paje como el señor García, como otros mandatarios autonómicos del Partido Popular, es decir, que esta es una imposición de Puigdemont, es lo primero que ha querido desmentir hoy Bolaños. Porque saben ustedes que además la información que teníamos de cómo iba a ser el reparto de los menas, el que dijo 700 a Madrid, 20 o 30 a Cataluña, fue precisamente Míriam Nogueras, la portavoz de Junts per Catalunya. Y claro, el gobierno, ante esa realidad, pues tiene poca escapatoria. ¿Qué ha dicho hoy Bolaños? Que eso que dijo Junts hay que olvidarlo. En ese decreto ley se establecen criterios objetivos para el reparto de los menores. Por tanto, cualquier número que hayan leído ustedes, olvídenlo, porque es que el decreto ley no habla de ningún número. Hay unos criterios objetivos y habrá una conferencia sectorial de infancia donde se establecerán con todas las comunidades autónomas la aplicación de esos criterios objetivos. Así que olviden ustedes cualquier número que hayan leído o que hayan oído en boca de otros. Estos son criterios objetivos. Ya saben ustedes que los presidentes autonómicos consideran que no tienen nada de objetivos esos criterios. Y luego hay un segundo argumento que también está siendo utilizado en las últimas horas por el Partido Popular, y es que están obligando a comunidades autónomas que ya están saturadas a tener que recibir menas sin tener las infraestructuras necesarias para tratarlos como se merecen, como auténticos seres humanos. Hoy Ana Dávila, que es la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha vuelto a repetir que Madrid, que es la que más menas va a recibir, está saturada. La saturación de nuestros centros, la saturación de las comunidades autónomas a la hora de atender a los menores no acompañados, que nos llevó a habilitar un edificio en Fuenlabrada para poder atender a los menores que estaban llegando y que ya no podíamos atender en los centros habilitados. Bueno, ¿qué dice el gobierno frente a esta manifestación? Pues que no es verdad, que no es cierto, y que además se va a ver a corto plazo que ese discurso no es cierto. Escuchen a Ángel Víctor Torres hoy. Bueno, lo vamos a ver a 31 de marzo, cuando lo certifique un funcionario público. Y en igualdad de condiciones. Aquí sabremos cuántos menores no acompañados extranjeros por habitante hay en cada comunidad. Y ahí saldrá una foto. Y habrá comunidades que no están saturadas. Estaba pensando en Madrid. Vamos, pincho de tortilla de caña a que estaba pensando en Madrid. Ya veremos si los datos le dan o no dan la razón. Mientras tanto, tampoco creen ustedes que es muy fácil saber exactamente cómo se concreta el discurso del Partido Popular. Porque el Partido Popular, desde su, digamos, plataforma nacional, desde Génova 13 y también desde las plataformas territoriales, desde las comunidades autónomas, lo que dicen es: nosotros no vamos a ser cómplices de este plan del gobierno. Y lo ha vuelto a repetir Borja Semper. La solidaridad sí, pero una solidaridad con medios materiales. Y el gobierno no puede mirar para otro lado. Por lo tanto, las comunidades autónomas no van a ser partícipes, ni desde luego van a ser colaboracionistas de una política en materia de migración inexistente y que trata a los menores inmigrantes como paquetería express, condenándoles también a no tener las condiciones suficientes para poder desarrollar proyectos vitales. Ya, pero ¿eso en qué se traduce? ¿Qué quiere decir no vamos a ser colaboracionistas? No vamos a ser cómplices. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Si uno escucha hoy a Moreno Bonilla, que es otro de los presidentes autonómicos del Partido Popular, especialmente activos en este debate, pues tampoco lo tiene muy claro, porque lo que hace el señor Moreno Bonilla, con otras palabras, es repetir el mismo mensaje que Borja Semper.
A nosotros los andaluces no nos va a decir un prófugo qué tenemos o qué no debemos de hacer. No puede marcar el paso a todo un país de casi 50 millones de personas. Y en el ámbito de si lo vamos a aceptar, nosotros somos gobierno. Los gobiernos tenemos la obligación de cumplir las leyes y tenemos la obligación de preservar la institucionalidad, que es lo que nos hace ser respetados por nuestros ciudadanos y lo que nos ampara. Y aquí es donde entramos en la contradicción difícil de resolver. Por una parte no queremos ser cómplices, pero por otra parte vamos a cumplir la ley. ¿Cómo se compatibiliza esto? Porque si cumples la ley, haces lo que el gobierno te pide. Y por lo tanto, aunque sea a la fuerza, pues estás colaborando con los planes del gobierno. ¿Hay alguna salida a esa aparente contradicción? Parece que sí. La pista la da Mar Vaquero, que es la vicepresidenta del gobierno aragonés. El gobierno del Partido Popular, en este caso el gobierno de Aragón, el Partido Popular nunca ha incumplido ninguna ley. No nos consideramos ni vamos a ser insumisos, pero lo que hemos dicho es que esperamos que este recurso de inconstitucionalidad prospere y por lo tanto no tenga lugar la aplicación de esta ley o de aquellos actos administrativos que deriven de su desarrollo y que ya hemos dicho que recurriremos también con los correspondientes recursos. Yo creo que esto es lo que zanja la cuestión. La recurrirán al TC con la esperanza de que el TC considere inconstitucional este asunto y se paralice. Yo no sé si llegarán a tiempo, creo que no, pero este es el mensaje y lo que hace compatible. No queremos colaborar, queremos denunciar que esto es inconstitucional, lo vamos a recurrir y esperamos que no tengamos que aplicarlo. Pero si no lleguemos a tiempo, pues no tendremos más remedio que aplicarlo. Esta es la conclusión a la que yo llego. Y bueno, hay una última referencia que sí que quiero dejar clara antes de ir al resumen de otras noticias destacadas del día, porque saben que la procesión de tormentas que llevamos padeciendo desde hace un mes ha colocado a algunas comunidades autónomas en una situación especialmente complicada. Una de ellas es Madrid. Los riesgos de desbordamiento del río Manzanares ayer hicieron que se cortaran algunas carreteras tan importantes como la M30 o la M40. Parece que hoy la situación, a pesar de las previsiones, está menos mal de lo que se esperaba. Sara Becerro. Después de una larga tarde lluviosa en la ciudad de Madrid en la jornada de ayer, hoy el tiempo se ha estabilizado, mejorando la situación. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha pedido, eso sí, seguir manteniendo las precauciones, no acercarse a las zonas del río Manzanares y evitar desplazamientos innecesarios. A lo largo del día de hoy está previsto que pueda llover en Madrid entre 10 y 25 litros como máximo y por tanto esto va a afectar también a la evolución del río Manzanares. En estos momentos tenemos un retén permanente del Cuerpo de Bomberos, tenemos Policía Municipal y también tenemos técnicos de la Dirección General de Vías Públicas que están monitorizando en todo momento la situación en la que se encuentra y por tanto para poder tomar las decisiones correspondientes. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid tuvieron 65 intervenciones y se cerraron todos los parques. En el resto de la comunidad hoy se registra una situación de normalidad. Eso sí, hay 5 cortes puntuales en carreteras y también piden limitar los desplazamientos a la sierra este fin de semana. Bueno, es viernes, es 21 de marzo de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La Sala Primera del Tribunal Provincial de Badajoz ha respaldado la decisión de la magistrada Beatriz Viedma del Juzgado de Instrucción número 3 de indagar sobre el origen del puesto en la institución provincial de Badajoz ocupado por Luis Carrero, antiguo colaborador de la Moncloa y cercano allegado de David Sánchez. Esta resolución mantiene abierta la línea de investigación sobre este aspecto del caso. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. La sección primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha desestimado en 2 autos sendos recursos presentados por el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, contra la investigación de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma. En sendas resoluciones, la instructora acordó investigar la creación de la plaza en la Diputación Provincial para Luis Carrero, ex asesor de Moncloa, así como los correos electrónicos intervenidos por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO al respecto. En 2 autos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, la Audiencia Provincial de Badajoz avala la investigación acordada por Viedma al considerar que las diligencias son pertinentes y están argumentadas y justificadas. Hoy Carlos Mazón, durante la presentación del informe de diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, ha expresado que le exigirá a Sánchez máxima colaboración para abordar la situación de la autonomía.
La unidad y coordinación de esfuerzos es un mínimo exigible a todos. Desde la Generalitat vuelvo a ofrecer nuestra lealtad institucional. Me dirigiré al presidente del Gobierno para obtener su compromiso económico y de máxima coordinación para acelerar el proceso de recuperación de nuestro futuro. Mazón ha recordado que es una evidencia que la Comunitat Valenciana no puede afrontar este reto sola y menos con un sobreesfuerzo de endeudamiento y sin recursos a fondo perdido. Todo ello mientras que la jueza de la Dana ha reiterado la inexplicable ausencia de respuesta de la Generalitat Valenciana y su falta de avisos a la población del pasado 29 de octubre, a pesar de que la Administración Autonómica conocía perfectamente, al menos desde las 5:10 de la tarde, que el Barranco del Pollo se había desbordado a la altura de Chiva. La magistrada destaca en un auto dictado este viernes la ausencia de avisos a la población a pesar de que disponían de ingente información. Y la secretaria de Comunicación de Sumar, Elisabeth Duval, ha anunciado este viernes en sus redes sociales que renuncia a sus cargos en la dirección del partido y no presentará candidatura alguna a la segunda asamblea. Leticia Barquín. La hasta ahora secretaria de Comunicación y una de las 4 coordinadoras del partido desde el pasado junio, cuando Yolanda Díaz abandonó la coordinación general tras el varapalo sufrido en las elecciones europeas, ha decidido abandonar el partido criticando la deriva y transformación del proyecto de la vicepresidenta segunda. Movimiento Sumar abrirá una nueva etapa pasando página de la hipótesis con la que inició el proyecto. Ha recogido la propia Elisabeth Duval en un comunicado publicado en sus redes sociales. También anuncia que cierra esta etapa en política tras comprobar las limitaciones de la política institucional y partidista. Duval abandona la formación un año después de su fichaje y a una semana de que se celebre la asamblea de Movimiento Sumar, en la que por supuesto ha decidido no presentarse en listas. Además, esta salida se produce precisamente el día que Sumar ha cancelado una rueda de prensa para informar a los periodistas sobre el evento del próximo fin de semana. Previsiblemente iba a tener lugar a las 12 del mediodía de hoy, pero anoche desde Sumar decidieron cancelarla por precaución por las lluvias en Madrid. Este movimiento en las filas de Sumar se produce después de que el socio minoritario del gobierno se haya abierto a apoyar un gasto militar y posteriormente haya votado en el Congreso de los Diputados una moción no vinculante que pedía que España saliera de la OTAN. Más cosas. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha pronunciado sobre el rechazo de algunos políticos a la Agencia de Salud Pública. Hace unos días el Partido Popular votó que sí a la ley de la Agencia de Salud Pública. Y con el mismo texto que votó que sí hace unos días, ayer vota que no. Es una irresponsabilidad superlativa. Ellos creen que hacen daño al gobierno y lo que han hecho es hacer daño al reforzamiento de las capacidades de nuestro sistema sanitario en caso de epidemia, en caso de pandemia. Además, Bolaños ha firmado este viernes una orden ministerial por la que aumenta un 8% la retribución de los abogados y procuradores del turno de oficio, que se aplicará con carácter retroactivo en el llamado territorio ministerio, que comprende Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla. Y en materia económica, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha criticado duramente el reparto a la banca, en el que asegura que su autonomía queda ninguneada por ello. Castilla-La Mancha formaliza presentar un recurso al Tribunal Constitucional. Leticia Vaquero. De los 1.700 millones de euros que Hacienda ha recaudado en 2024 con el impuesto a la banca, Extremadura será la más perjudicada al recibir solamente 30 millones, por eso también lo va a recurrir. Castilla-La Mancha 60, pero Cataluña estaría cerca de los 300 millones. El que se tenga en cuenta el PIB en lugar de la población ajustada o indicadores de necesidad fiscal abrirá una nueva brecha entre comunidades. De ahí que en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, como ya venían avisando, hayan decidido aprobar el recurso de inconstitucionalidad. Lo ha explicado su presidente, el socialista Emiliano García Paje. Altamente peligroso para que cuaje dentro del esquema constitucional. Sería consagrar un reparto absolutamente disgregador de España, al reparto injusto, absolutamente trampista. Esto realmente es un ejemplo de cómo hacer España más desigual. Se apoya en un informe de sus servicios jurídicos que concluye que el criterio es anómalo, sin referencias previas en la legislación fiscal nacional o internacional y que afecta al sistema de financiación autonómica, además de que ese reparto se ha decretado de manera unilateral, vulnerando, como ha explicado más tarde el consejero de Hacienda manchego, el principio de autonomía financiera. Y ojo, porque según la última encuesta realizada por una firma demoscópica para el periódico El Español, el respaldo de Vox al presidente estadounidense Donald Trump ha tenido un
impacto negativo en la formación liderada por Santiago Abascal. Los resultados muestran una disminución de 1 punto porcentual en la intención de voto para Vox en comparación con el sondeo anterior. A pesar de este retroceso, la posibilidad de una coalición de derecha se mantiene viable. Por último, en el panorama internacional, las autoridades de la Franja de Gaza han acusado este viernes a Israel de estrangular el sistema de salud tras la destrucción del Hospital de la Amistad turco-palestina situado en la ciudad de Gaza, después de que las tropas israelíes procedieran a la voladura de las instalaciones en el marco de la reactivación el martes de su ofensiva contra el enclave. En casa de Herrero, Es Radio.